hemos recibido una invitación a participar en esta Eucaristía en contemplación. Celebramos esta sede de la Fundación Salmos, Espiritualidad Integral, que tiene una escuela de contemplación. La contemplación es una práctica mística que todo ser humano debería tener. La mayor parte de los acentos en la fe de las personas está en las devociones que cada uno tiene. Muchas personas son devotas a veces de algún santo o de algún aspecto de nuestra fe, y entonces enfocan allí su experiencia religiosa. Pero nos encontramos con que muy pocos, lamentablemente, logran tener una experiencia que les permita visualizar toda su espiritualidad, integrarlo todo, de tal modo que no se quedan en un aspecto de su fe. La práctica para llegar a tener una espiritualidad integral pasa necesariamente por una práctica contemplativa, ser contemplativos. Hay una urgencia inmensa en el mundo, en los seres humanos, de contemplación. Las decenas de personas que vienen a esta escuela a participar en los retiros de introducción a la contemplación siempre hablan de esa urgente necesidad del silencio interior, de la paz que necesitan. Y por eso vienen y suben aquí a esta montaña en donde está esta escuela a tener una experiencia de silencio y contemplación como lo hacía Jesús en el Evangelio. Concluye el Evangelio que se nos acaba de proclamar. Se retiró otra vez a la montaña, él solo. Se apartó en soledad a la montaña. La palabra que en hebreo se refiere a ese retirarse en soledad a la montaña, esa palabra en hebreo, idbodedut, esa palabra es la palabra que realmente se traduce por meditación y contemplación. O sea que el Señor se retiró, se fue a meditar, se fue a contemplar a la montaña. Eso es lo que dice allí, si lo leemos en hebreo. Es necesario que lo hagamos. ¿Y cómo era esa práctica que él hacía? Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar es el texto del Nuevo Testamento más sorprendente acerca de una práctica contemplativa que nos parece tan simple, pero que bíblicamente es profunda, que necesita incluso de un gran discernimiento para lograr comprender su sentido. ¿Y cuál es esa práctica? La dice 4 veces este texto. 4 veces. Usted en ningún texto bíblico que le lean en la liturgia va a encontrar que 4 veces se refieran a algo. Aquí está en este texto. Cuando dicen, y obsérvenlo desde el corazón, aquí debe haber un secreto de esos que
uno a veces se pregunta, ¿qué más secretos tiene el Evangelio? Que a veces no nos los predican. Va a conocer usted hoy uno de esos. Dice en el Evangelio, subió Jesús a la montaña y se sentó con sus discípulos. Primera vez, se sentó. Después de hablar sobre los panes y los peces que trae el joven, dice, digan que se siente el suelo. Segunda vez. Después lo acentúa el mismo texto, dice, sentaron. Solo eran los hombres 5,000. Se sentaron. Tercera vez. Y lo que más sorprende, multiplica el pan dando gracias y los repartió, los panes los repartió a los que estaban sentados 4 veces, a los que estaban sentados. Aquí debe haber un secreto de orden muy profundo y muy místico para que en un solo texto tan breve 4 veces se diga esto. Sentarse. La sentada en la Sagrada Escritura es uno de los secretos místicos. Descifrarlo nos implica mirar hacia el Antiguo Testamento. ¿Qué entendía el pueblo de Israel? Jesús era un judío. Conocía las Escrituras muy bien. ¿Qué decía en las Sagradas Escrituras sobre sentarse? ¿Qué había allí? Y lo encuentra en el texto del profeta Ezequiel, cuando se narra la gran experiencia del pueblo que a través de Ezequiel conoce cómo Dios se manifiesta. En esa narración Ezequiel nos dice que una figura de hombre, una figura con apariencia de hombre, se sentó en el trono. ¿Qué quiere decir que se haya sentado en el trono? Cuando visualiza los cielos, Ezequiel, y ve a una figura como de hombre que se sienta en el trono. Quiere decir que Dios en la sentada se hace uno del mundo y de la humanidad en general, y por eso se sienta con ellos. De tal modo que sentarse es la experiencia de hacernos uno con la presencia de Dios. Por eso, nosotros en esta escuela de contemplación enseñamos la importancia de la sentada. El estar sentado no es simplemente una postura para acomodarse en una mesa o en una visita en la casa. Eso es otro asunto. Cuando usted se sienta a dialogar con unos amigos en un lugar en donde se está tomando un refresco. Eso es otra cosa. La sentada, en términos de camino espiritual, es la experiencia en la que yo me hago uno con Dios
porque Él se sienta conmigo, se hace uno, yo me hago uno con Él, y a través del silencio contemplativo en la sentada, como lo dicen los místicos, mi alma se une a la presencia divina. Sentada. A muchos los puede desconcertar esto. Y cuando escuchamos un texto como este que dice Jesús sube a la montaña y se sienta, alguno pensará, pues sí, se sienta porque está cansado, ha subido la montaña o porque era como más fácil para acomodarse todos si va a enseñar algo. No, hay un secreto allí. Y el secreto de la sentada es tan profundo que incluso quedó en el credo. Decimos en el credo, creo en Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, que está siendo uno. Jesucristo es uno con Dios Padre. Eso quiere decir que está sentado. Y lo acabamos de decir en el Gloria. Tú que estás sentado, tú que eres uno, sentado con la gloria de Dios Padre. Estás siendo uno con Dios. Por eso vamos a tener una pequeña práctica de sentada en esta celebración. Lo invito a que se disponga serenamente, simplemente respire de un modo sereno para sosegarse. Puede poner sus manos sobre sus piernas en una actitud de recibir a Dios. Y se sienta allí. Si quiere puede cerrar sus ojos por si hay alguna distracción en su entorno o simplemente incline la mirada. Y allí simplemente abandona toda preocupación y se sienta con Dios. Se hace uno con Él. Dice el texto del Evangelio que el Señor le dio el pan, el alimento, a los que estaban sentados. Sea esta sentada una posibilidad de abrirnos al alimento espiritual que el Señor nos da. Nos sentamos con Él en silencio.